A pocos días del montaje del teatro del 25 de mayo, debemos dibujar claramente una tragedia. Está claro que la decisión de quienes serán declarados gobernadores no la tomará el pueblo y en algunos casos ni siquiera las cabezas del régimen. Los personajes que tomarán posesión en las gobernaciones por un nuevo periodo o por primera vez representan el poder del narcotráfico o de grupos armados extranjeros o de bandas delictivas regionales o nacionales. Esa es la dramática realidad de nuestro país. Dolorosamente, en casi todos los casos, el crimen organizado ya ha decidido quién va a ser el gobernador en cada estado. El narcotráfico y el régimen saben el perfil de quién les conviene. Y Maduro, no conforme con ofrecer a Venezuela como puente para el tráfico de drogas, ha convertido nuestro país en alojamiento de productores y distribuidores de coca, así como le ha facilitado la instalación de laboratorios de procesamiento de cocaína. Recuerdan que hace pocas semanas les hice una entrega donde se evidenciaba por qué Diosdado Cabello, con el cártel de los soles, ha tomado por asalto el control de mandatarios del estado Zulia, descabezando a sus autoridades regionales y todo ese show que circuló por redes. De esa misma manera, Diosdado ha decidido que el candidato a la gobernación del estado Zulia se llama Luis Caldera. Un personaje afable, más bien gris, que al parecer ni siquiera quería el cargo. Incluso se habló de que aspiraba a un puesto diplomático en el Vaticano, porque es muy religioso. Pero dicen que también es un hombre de partido y aceptó la decisión. Luis Caldera se hizo famoso por el voto asistido. Les explico qué sucedió. El municipio Mara, donde el candidato Luis Caldera es alcalde, tiene una alta población indígena con elevados niveles de marginalidad económica y social. Tanta que su pobreza está a nivel de Haití. Así que el voto asistido es casi la totalidad de los votantes. En ese municipio gobiernan las mafias de sicariato, la de carros robados, de contrabando de alimentos, el famoso bachaqueo. Luis Caldera es un personaje con poca formación que va a hacer lo que Diosdado le diga, que le va a ser útil para sus planes. Esa situación solo cambiaría de personaje si Manuel Rosales promete al régimen portarse bien y el régimen lo acepta. Imaginen ese otro escenario. Pero hablemos de los delitos. Por lo menos en 3 municipios del Zulia se han detectado cultivos de coca y en uno de ellos, el Jesús María Semprún, se encontraron laboratorios de cristalización para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína y eso es una terrible señal. Del resto, ya les conté en otra entrega cómo el transporte de droga por tierra y por aire se hace sin obstáculo alguno, y de ahí al mar. Pero no es solo el estado Zulia. El negocio de la droga no ha dejado de avanzar en Venezuela. En Apure, en los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, a lo largo de las orillas del río Capanaparo, Sinaruco y Riecito, ambos fronterizos con Colombia, han aumentado significativamente los sembradíos y los laboratorios. Estas actividades del narcotráfico son coordinadas por la guerrilla colombiana en complicidad con fuerzas militares y autoridades civiles de Venezuela. Fuentes expertas que trabajan como asesoras en organismos internacionales
han apoyado esta investigación de la ONG Inside Crime, especializada en crimen organizado. Los datos son impresionantes. Lo de Apure es prácticamente una entrega de territorio. Dicen los investigadores haber comprobado que si alguien es propietario de una finca y la guerrilla quiere disponer de ella, el propietario tiene que venderla, quiera o no. A veces incluso simplemente la guerrilla se apodera de las tierras. La forma de operar de los narcos violenta toda regla de convivencia. Los guerrilleros narcos someten a residentes locales, en general campesinos indígenas, a realizar trabajos forzados para la siembra y cosecha de los cultivos. También han proliferado los laboratorios de cocaína en los últimos 10 años. Los narcos importaron a expertos químicos de Ecuador que entrenaron a jóvenes locales que fueron reclutados para manejar los procesos de cristalización en laboratorios de Venezuela. En Apure, el candidato del régimen se llama Wilmer Rodríguez, actualmente gobernador encargado, luego de que el titular, Eduardo Piñate, fue designado ministro del Trabajo. Rodríguez es un empresario ganadero que viene de las filas del exgobernador de Apure, Ramón Carrizales, quien además fue vicepresidente y ministro de la Defensa, lo que no es cualquier cosa. Carrizales ha sido persistentemente mencionado como colaborador del narcotráfico, especialmente mientras fue mandatario de Apure. Dicen las fuentes que de ese negocio, lo traspasó entonces a su hijo, señalado por dar zona franca al narcotráfico a favor de guerrilleros aliados y sus clientes, los narcos. También la nuera de Carrizales es señalada por haber trabajado, imagínense, en la empresa almacenadora del narcotraficante Walid Maclay. El actual candidato de Apure, y vuelvo a él, Wilmer Rodríguez, trabajó con muchos miembros de la corriente Bolívar y Zamora, conocida por sus posturas críticas a sectores burocráticos del PSOB. Su posición más bien es del área radical de izquierda. Y lo más destacable, tiene muy buena relación con los boliches. ¿Quiénes son los boliches? Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, una organización armada de izquierda con fuerza en Apure. Entonces los boliches o las FBL también han sido señaladas por participar en actividades delictivas como extorsión, contrabando y control territorial en zonas rurales. Es decir, que Wilmer Rodríguez les viene a todos los criminales como anillo al dedo. Y es un hombre de Diosdado Cabello. En Apure, los enfrentamientos han llegado a humillar a la Fuerza Armada venezolana, con la seguridad de que al final ellos, los sectores criminales, los jefes del narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y los secuestros, contarán con la bendición de Miraflores. En general, la zona fronteriza del oeste venezolano está bajo el dominio del cártel de La Guajira y del cártel de Paraguaná, que negocian cargamentos a otros países y controlan las rutas. El narcotráfico atrae a otras bandas criminales. Por eso las rutas de transporte internas y al este del Caribe fueron tomadas por el tren de Aragua, el tren del Llano, la megabanda de San Juan de Unare y los 300, según el reporte que les referí de Inside Crime. Durante las operaciones de traslado de la droga, las megabandas están ahí, o bien como alcabala, cobrando a los traficantes por su paso, o montando sus propias redes
de exportación, porque se han metido en el negocio. Y para esas operaciones, las bandas necesitan la cooperación o sociedad de los actores estatales. Entiéndase, los mandatarios regionales terminan asociados, así como también las Fuerzas Armadas. No hay problema, todo suele funcionar en absoluta coordinación para ellos. Llegamos a un punto importante. En este entramado delictivo, la jefatura es disputada. Los actores más importantes de las actividades criminales tienen que sentir que hay un jefe o dos, no más. Y realmente así se muestra el mapa de los gobernadores que tomarán el país, dividido entre las tendencias de Nicolás Maduro y las de Diosdado Cabello. Aquí nada se escapa. Vayamos al estado Amazonas, considerado uno de los territorios que ofrece mayor estabilidad en el tráfico de cocaína. Los investigadores determinaron que los corredores de drogas están bajo el control del Frente Acacio Medina de la FARC o de la ex-FARC, para ser correctos, que convive plácidamente con el ejército y donde el gobernador actual de Amazonas, Miguel Leonardo Rodríguez, está allí desde el 2007 y va cómodo a la reelección. Rodríguez es considerado hombre de confianza de Nicolás Maduro. En Amazonas, los protagonistas del comercio ilegal afirman sentirse muy confortables con el mandatario. Tanto controlan la situación que hay periodos de más de 2 años en los que no se reporta ni un solo decomiso, pero ni por accidentes, ni siquiera para aparentar. El cártel de los soles destina un ingreso importante para mantener satisfechos a los militares. ¿Ustedes recuerdan que Chávez, para excusar su permisividad con el tráfico de droga, decía que era un arma útil para destruir Estados Unidos? Y miren ustedes, ahora como Maduro y Diosdado, usando el cártel de los soles, están destruyendo a Venezuela. Los militares expresan su lealtad en diferentes servicios. Uno de ellos, la creación de corredores de libre circulación para los narcovuelos, lo que por cierto es un asunto de fondo en la disputa entre Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, porque además el control de salida se extiende al uso de los puertos. Al final se ponen de acuerdo. En realidad, los componentes de la Fuerza Armada se han organizado para operar con las economías criminales y a ellos se integran activamente los gobernadores. Vayamos a Falcón, donde el actual gobernador y nuevamente candidato Víctor Clark se muestra inamovible. Los investigadores confirman que en esa zona el traslado de los cargamentos está garantizado a los cárteles de Paraguaná y Guajira, que cómodamente zarpan hacia las islas del Caribe y de allí Europa o Estados Unidos. Fuentes han afirmado que en ocasiones es tanto el descaro, la mercancía es trasladada hasta la costa en los propios camiones de la Guardia Nacional. Los pobladores observan como parte del ecosistema a Víctor Clark. Está tan imbricado con el narcotráfico. Si bien Clark ha sido considerado como muchacho de confianza de Maduro, el respaldo personal de Diosdado Cabello y los intereses de este en el control del territorio occidental tienden a inclinar la balanza hacia él. El estilo de Clark en su convivencia con los pobladores no difiere de la manera de los jefes narcos, eso que conocíamos colombianos con estas otras comunidades. El gobernador ofrece frecuentes fiestas, abundantes en cerveza,
pone buena música, en las que además lleva como invitados de honor a jefes narcos. Así asistía Emilio Enrique Martínez, conocido como Chiche Smith, uno de los narcos más notables de la costa caribe de Venezuela, quien después fue detenido en abril de 2021. Hasta ese día, Chiche Smith ejerció de gobernanza criminal en la localidad de Carirubana, financiando obras públicas y programas sociales, aunque informes extraoficiales de su destino refieren que de la prisión puede haber salido, que ya no está allí, que habría alegado razones de salud. Nada nos debe sorprender. Pero la detención de Chiche Smith desveló importantes conexiones. Por ejemplo, entre los detenidos estaban dos agentes del Estado Carabobo que habían trasladado el cargamento de cocaína desde Puerto Cabello. Se determinó de inmediato por fotografías y fuentes policiales que los detenidos eran cercanos al gobernador de Carabobo, Rafael Acaba, y su jefe de seguridad, y que habían asistido a eventos de altos mandos de la política venezolana, como el fiscal general Tarek William Saab y el director del CICPC, Douglas Rico. Por supuesto que tanto la Cava como Douglas Rico negaron cualquier delito, pero el ex jefe de la policía de Carabobo, Salvatore Lucchese, declaró lo contrario. Incluso la investigación de Inside Crime registró que lo ocurrido podía ser producto del enfrentamiento entre las bandas de la Cava y Diosdado Cabello. Pero la comunidad de Paraguaná asegura que ellos no fueron los únicos beneficiarios de las bondades de Martínez. Aseguran que Clark permitió a los narcos la construcción de obras que luego inauguraba el gobierno regional como si ellos la hubieran realizado. También los militares se vieron favorecidos por el narcotraficante con equipos y apoyo logístico. En Falcón, la relación civil y militar se ha mostrado integrada. Se asegura que la opinión de Clark es definitiva hasta para la designación de los mandos militares de la región. La comunión ha sido inocultable. Los miembros del cártel de Paraguaná están blindados en sus actividades para el transporte de la droga por vía terrestre, aérea y acuática. En el estado Sucre, el actual gobernador, el almirante Gilberto Pinto Blanco, será cambiado por Johanna Carrillo, que viene a ser ministra de Agricultura Urbana. Se desconoce si Carrillo tiene capacidad para enfrentar la compleja situación de uno de los estados más pobres del país, minado por bandas delictivas originadas en cárceles como Tocorón y Puente Ayala. Bandas que enfrentadas llevaron a una tragedia en ese estado. Era 25 de septiembre de 2018 cuando comenzó el enfrentamiento. Testigos informaron extraoficialmente que más de 50 hombres fueron asesinados, casi todos descuartizados. Solo 2 cuerpos fueron sepultados. El resto de las víctimas fueron lanzadas al mar o dados por desaparecidos. Ni un solo organismo de seguridad del Estado, Sucre, ofreció reporte de lo sucedido. El régimen trató de bajar el volumen a la tragedia. Partidos políticos de la zona reportaron al menos 30 fallecidos y acusaron a las autoridades de ser los responsables de haber entregado esa zona al delito. Aún hoy, estos grupos criminales siguen utilizando la región como punto de embarque de cargamentos de droga, comenzando por el Tren de Aragua, que tiene una de sus células ejecutando extorsión, secuestro, trata de personas, contrabando y, por supuesto, tráfico de drogas. También se reporta en el estado Sucre la actividad del Tren del Llano.
así como una banda identificada como Zacarías que opera en la península de Paria y que utiliza drones para sus delitos. Por lo menos otra docena de bandas opera en la zona. Es desolador constatar la indefensión extendida en cada estado del país y cómo los del régimen han entregado a Venezuela al narcotráfico. Así son. Los espero en otra entrega de Puntadas de la Pacheco. Gracias por tanto cariño y no olviden suscribirse.